Ok, bueno, damos gracias al Señor por otro miércoles y bendecimos su nombre porque para siempre es su misericordia. Cada día, cada semana el Señor nos sigue hablando. Bendito, bendito Espíritu Santo porque siempre está hablando. Él habla, dice la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Y bendecimos esta palabra esta mañana. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar reunidas en esta búsqueda de la palabra de Dios. La palabra del Señor pues es viva y eficaz y bendecimos su nombre porque nos da de comer, nos da, refresca nuestra alma y nos exhorta. El Pablo le decía a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para bendecir nuestra vida. Así es que hoy vamos a seguir con el libro de Nehemías. Ya estamos en las últimas, si no es que la penúltima enseñanza ya del libro de Nehemías. Para gloria del Señor, hemos caminado durante, ¿cuántos? 3 años, 3 años, 4 años aproximadamente. Hemos estado estudiando la restauración para gloria del Señor y ha sido una bendición extraordinaria cuando empezamos a estudiar desde el libro de Esdras y el Señor nos ha traído por todo el libro de Nehemías también, dándonos enseñanzas de crecimiento. Yo creo que muchas de nosotros hemos crecido con esta enseñanza que hemos aprendido de estos libros y que habla de la restauración de la iglesia en lo particular y en lo personal, pues el Señor me ha bendecido mucho con la instrucción de su palabra en este estudio. Y hemos estado hablando, estamos ya en el último capítulo que es el 13, ¿verdad? Empezamos hablando, pues habla de la apostasía. Pero hablábamos que qué lindo porque los primeros 3 capítulos de este libro, aunque prácticamente todo el libro habla de apostasía, pero empieza con 3 versos donde habla sobre el propósito de Dios, lo que se va a llevar, la limpieza que Dios va a llevar y a la santificación a que el pueblo y la iglesia de Dios llegará. Es como que empezara como con un mensaje de esperanza, un mensaje que dice, no vean el resto, este es el final para que vean que no importa lo que pase en el resto del capítulo, el Señor siempre va a guardarse un remanente fiel y siempre Dios está guardando a su pueblo para la santificación, ¿verdad? Entonces, la semana pasada terminamos en el verso 14, donde vimos cómo los efectos que producía la apostasía y cómo Nehemías termina diciéndole al Señor, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y es que podemos estar seguros que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios maravilloso, donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso lo habla Hebreos capítulo 6, verso 10. Y Santiago 12:13 nos habla que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, hablándonos y enseñándonos que el hacer misericordia es una bendición y cuando servimos a Dios y actuamos en misericordia, eso es para nosotros como un crédito, como le dice Nehemías, acuérdate de mí, Señor, en la obra que he hecho a favor de tu pueblo y en tu servicio. Y sigue Nehemías hablando sobre la apostasía que se estaba moviendo en medio del pueblo cuando él regresa de su viaje. Y dice en el verso 15, ¿verdad? 15 dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también
uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Estamos viviendo, como les decía, tiempos peligrosos, llenos de mucha confusión dentro de la iglesia de Cristo, y debemos pedir discernimiento para poder evidenciar las tinieblas y saber distinguir ahora luz de luz, porque antes era tan evidente las tinieblas que uno podía evidenciar quién era luz y quién estaba en tinieblas. Pero ahora los tiempos son tan peligrosos y tan confusos que tenemos que distinguir luz de luz. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese espíritu de discernimiento. Lucas capítulo 11:35, el Señor dice: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Este verso es bien tremendo, a mí siempre me ha impactado, porque el Señor Jesús habla de que muchas veces van a haber van a haber muchas personas creyendo tener luz, y cuando se den cuenta, esa luz no va a ser luz, sino tinieblas. No suceda, dice el Señor, que la luz que hay en ti sean tinieblas. Por eso estamos viviendo, le decía, estos tiempos son tan confusos que nosotros tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento, y el que crea estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. El tema de hoy es cerrando las puertas a la apostasía que amenazan con el reposo de Dios. Según los historiadores, dice que para esta fecha, para este acontecimiento, ya habían pasado 30 años desde que Esdras y los líderes habían reafirmado el pacto con el Señor. Eso lo vimos en Nehemías capítulo 10 del 28 al 39, cuando los líderes del pueblo reafirmaron, mejor dicho, el pacto con Dios. Entre sus juramentos tocaron un punto referente al día de reposo. Nehemías capítulo 10 verso 31 dice: asimismo, firmamos que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Este juramento que ellos hicieron en el pacto que reafirmaron, ya hacía 30 años aproximadamente que habían pasado desde que habían firmado esto, y cuando Nehemías regresa, encuentra pues que en día de reposo, algunos de los de Judá, para empezar los de Judá, él empieza a amonestarlos, porque dice que vio que muchos dentro de Jerusalén estaban pisando en lagares en el día de reposo, y que dice que acarreaban haces eran manojos de trigo, y cargaban sus asnos con vino y con uvas y con higos y toda suerte de carga, y las traían a Jerusalén en día de reposo. Dice: y los amonesté, dice Nehemías, acerca del día en que vendían sus provisiones. Y es que, como siempre hemos visto, el corazón del hombre es olvidadizo. Somos olvidadizos, ¿verdad? Olvidamos no solo los beneficios que recibimos del Señor, sino que también los compromisos que hacemos al Señor. Por eso el Señor dice: si le prometes algo al Señor, no tardes en cumplirlo. Tenemos que tener mucho cuidado con las promesas que le hacemos al Señor y no olvidarlas. En el Salmo 103:2, el salmista le dice a su propia alma: alma mía, le dice, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque el alma olvida fácilmente. Y estas obras que Nehemías está mencionando que el pueblo estaba haciendo en día de reposo, hace referencia a placeres mundanos que hay en el pueblo de Dios que llevan a apostatar contra la fe. Primero, dice que ellos estaban pisando lagares. Este pisar lagares da la idea de producir gozo. Recordemos que cuando pisaban lagares estaban produciendo vino, estaban machacando la uva para sacar el vino. Entonces, esto habla de producir nuestro propio gozo. Cuando
se mete hay alabanza en el pueblo de Dios, en las congregaciones, que lo único que hace muchas veces es llevar al pueblo a emociones, donde el Espíritu Santo se hace a un lado. Esa alabanza es producida del alma y no nace de una adoración genuina del Espíritu. Cuando nosotros producimos ese gozo, ¿se ha dado cuenta usted que en muchas congregaciones grandes o pequeñas, se mueve este pecado de producir nuestro propio gozo, donde no se le da lugar al Espíritu Santo? Pero hay una alabanza que lo que hace es mover las emociones del pueblo, pero es así, ahí se queda en mera emoción y no está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en medio de la alabanza de su pueblo, se puede sentir su presencia y eso lleva a derramar la unción del Espíritu Santo, y siempre algo tiene que acontecer. Cuando el Espíritu Santo está en medio de la alabanza del pueblo, es evidente no solo para la congregación la presencia de Dios, sino que también para los de afuera es evidente cuando el Espíritu Santo se está moviendo en medio de la alabanza. Pero lamentablemente en mucho pueblo, muchas congregaciones, la alabanza que se produce es una alabanza que nace de sus propios corazones y de la emoción de su propia alma. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque es muy confusa este tipo de alabanza. Parece alabanza del Espíritu, pero no lo es. El fruto de esa alabanza tiene que ser evidenciada por el Espíritu Santo. Y eso representa pisar lagares en día de reposo. ¿Por qué día de reposo? Recordemos que día de reposo para nosotros ya no es un día. Para nosotros es el reposo de Dios, es el reposo de Cristo. Cuando habla la palabra de Dios de entrar al reposo de Dios, está hablando de entrar a ese sacrificio o vivir en los beneficios que produjo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la victoria que Él obtuvo allí en la cruz del Calvario. Él llevó todo el pecado, Él hizo todo el trabajo, Él murió, Él derramó, Él llevó todo dolor, maldiciones, pecado, rechazos, humillaciones. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos disfrutar de su victoria de manera que entráramos en su reposo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no entendemos el reposo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y aún estamos queriendo producir nuestro propio gozo. Pensamos que el gozo que venga de nuestras fuerzas es lo que va a llenar nuestro corazón, sin darnos cuenta que el gozo del Señor es nuestra fuerza. No mi gozo, sino el gozo que viene del Señor. Ese es el gozo que tenemos que desear, el gozo del Señor, no nosotros producir nuestro propio gozo. Y eso es bien delicado. Por eso ahora lamentablemente vemos tantos salmistas alejados del la verdadera unción del Espíritu, porque están yéndose detrás de su propio gozo, van detrás, están produciendo su propio vino y no están recibiendo el vino del Espíritu Santo, y eso es bien delicado. Vemos aquí que era algo que los del pueblo de Judá estaban produciendo su propio vino. Acarreaban también, dice, haces de trigo, manojos de trigo. Esto habla de la preocupación de buscar el propio alimento propio. Cuánta palabra se habla de los púlpitos, que no solo manosean el alma de las personas, hablando de solo promesas, ¿verdad? Llevando al pueblo a ser niños malcriados que solo demandan de parte de Dios, sin desarrollar un espíritu de responsabilidad para adquirir esas promesas. Todas las promesas que encontramos en las Escrituras son promesas condicionadas a la obediencia de la palabra de Dios. Cuando se acarrea trigo, como lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, acarreando sus propios haces de trigo, dice,
Es cuando se produce ese alimento, es cuando se está dando alimento al pueblo, palabra donde solo se presentan las promesas de Dios. Es importante que el pueblo de Dios se desarrolle, que el pueblo se desarrolle y no seamos todo el tiempo niños fluctuantes, dice la palabra de Dios, llevados por cualquier viento de doctrina. El pueblo necesita saber no solo que tiene un Padre amoroso que le va a dar, que tiene disponible miles de promesas en la palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis, pero que tiene que aprender que con esas promesas viene una responsabilidad. Porque Dios no le va a dar la herencia a ningún niño malcriado. Dice la palabra de Dios que cuando el heredero, dice el apóstol Pablo, es un niño, nada difiere del sirviente o del esclavo. Hasta que cumple la mayoría de edad, él puede disfrutar de esa herencia. Muchas veces le pedimos al Señor y le exigimos a mucho pueblo que se le exige al Señor las promesas y le dice tu palabra, es cierto, pero hay que tomar unas condiciones. Si ustedes se dan cuenta, si nos damos cuenta y vemos bien la palabra de Dios, todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia a sus mandamientos. Vemos que en Deuteronomio capítulo 28, vemos la lista de bendiciones y la lista de maldiciones que la palabra de Dios declara. Las bendiciones y las maldiciones radican en un punto específico: obediencia. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y inclinamos nuestro oído a la voz de Dios, lo obedecemos y le servimos de todo corazón, entonces dice, vas a disfrutar de estas y estas bendiciones. Caso contrario, no obedeces, no escuchas mi voz, no me sirves de todo corazón, te vendrán este montón de maldiciones. Y ahí está la lista de maldiciones que están. Y entonces vemos que es la obediencia a la palabra de Dios la puerta para que puedan ser desarrolladas las promesas en nuestra vida. Entonces necesitamos enseñar al pueblo a crecer sabiendo que hay una responsabilidad, que es cierto, tenemos un Padre lleno de amor, lleno de tanta misericordia para con nosotros, pero con ese amor que Él nos ha dado, trae una demanda, trae una responsabilidad. Tenemos que ser responsables con el amor que Dios ha puesto en nosotros y tenemos que trabajar en pro para las promesas de Dios. Entonces, cuando se acarrea haces de trigo, cuando se produce la palabra, se carga la palabra de Dios con como cuando nosotros tenemos preocupación por nuestro propio alimento. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué exijo yo de la palabra? ¿A qué vengo yo delante de Dios? ¿Vengo a exigir solamente? ¿Vengo a acarrear solo alimento para mí? Muchas veces el pueblo ha desarrollado ideologías y es porque ha sido tenido enseñanzas de hombres donde creen que Dios es como llegar a una abarrotería. Quiero esto, quiero lo otro, y como que si fuera de gratis, una beneficencia. Dios no es una beneficencia, ¿verdad? Dios no es así. Él es un Padre tan amoroso, pero también nos enseña responsabilidad, porque al hijo al que ha tomado por hijo lo disciplina. El Dios es un Padre lleno de amor, pero también trae corrección y trae disciplina a nuestra vida. Así es que no podemos por nuestras propias fuerzas acarrear manojos de trigo, acarrear alimento, buscar alimento por nuestras propias con nuestras propias manos o con nuestro propio intelecto, buscar en la palabra solo aquello que me conviene. Los versos que dicen, no temas, hijo mío. Los versos que dicen, yo te bendeciré, te multiplicaré. Pero los versos aquellos donde exige el Señor, si no me obedeces, haz esto y lo otro, te pasará esto y lo otro. Si no me obedeces esto y lo otro, no, esto no es para mí, es para los pecadores. Perdone. Toda la palabra es para nosotros.
Las bendiciones, así como la corrección de Dios, es tan importante. La corrección, porque sin la corrección de Dios no puede venir la bendición. Nunca Dios nos va a dar algo que nos va a dañar. Mientras nosotros no tengamos la capacidad de manejar la bendición de Dios, por más que pidamos, no nos la va a dar. Jesús dijo, ¿quién de vosotros que su hijo le pide ¿cómo dijo? Un pescado le dará una serpiente? O sea, Dios no es malo para darnos algo que nosotros pensamos que es bien para nosotros, pero Dios sabe que nos va a hacer mal. Él no nos lo va a dar. Muchas veces estamos exigiendo bendiciones que no somos capaces de controlar. Necesitamos ser instruidos con la palabra de verdad, que debemos entender que las promesas son para nosotros, sí, son para nosotros, pero a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos siendo limpiados, va siendo quitado el pecado y la escoria, siendo quitado la ineptitud, porque muchas veces no somos capaces de manejar la responsabilidad que conlleva una bendición, la bendición de Dios. Y por eso vemos que no viene la bendición, porque a veces no estamos dispuestos a dar o a permitirle al Señor rendirnos nuestro corazón para que Él nos limpie y que Él nos capacite. Recordemos la oración que hizo este hombre de Dios que encontramos en Crónicas. ¿Cómo se llama? La oración de Jazer, donde dice que el Señor que el Señor le abra las puertas, pero que no. ¿Cómo se llama? No es la versión de Jazer. Recuérdenme, es la oración de Hades. Es la oración de Hades, donde le dice él al Señor que lo bendiga, pero viene y le dice, cúbreme y guárdame de toda maldad para que no me dañe, para que el mal no me dañe. O sea, él está pidiendo la bendición, pero también le dice, no permitas que nada me dañe, aunque sea tu bendición, no me vayas a dar bendición para que no me dañe. Así como el proverbista Agur, creo que es el que dice, no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. Dame el pan necesario para vivir, lo que yo necesito, lo que yo soy capaz de manejar, ¿verdad? No le va a dar usted un pescado a comer a un bebé, ¿verdad? Es importante, pero la enseñanza sana doctrina que es necesaria que el pueblo reciba es muy importante. Esa doctrina que solo lleva a disfrutar bendiciones sin tener responsabilidades es muy peligrosa. Hoy lo estamos viendo demasiado en la iglesia, donde estamos viendo personas buscando la bendición de Dios y no lo están haciendo de la manera correcta porque no quieren tomar responsabilidad delante de Dios. Y así el Señor nunca va a dar bendiciones que nos vayan a dañar, porque Él es bueno. Amén. Otra cosa que este pueblo estaba haciendo dice que cargaban a sus animales con uvas, con vinos e higos. Al igual que las uvas y el vino, los higos representan prosperidad, abundancia y seguridad. Cuando un hijo de Dios busca solamente esto, se ponen cargas a sí mismos para producir una vida llena de prosperidad. El problema de esto es que cuando nosotros buscamos la prosperidad y buscamos la abundancia y la seguridad en cosas que vienen de nuestras propias fuerzas, nunca vamos a obtener la verdadera prosperidad. Vamos a obtener una prosperidad pasajera. Cuando nosotros buscamos las cosas que perecen y no las cosas del cielo, eso es lo que vamos a tener, una prosperidad que va a perecer, una abundancia, algo que se va a acabar, y una seguridad incierta.
¿verdad? Y ¿sabe qué es lo más triste? Que le estamos robando el tiempo que le corresponde a Dios. Recordemos, estamos basando esto en el hecho de que ellos lo estaban haciendo en el día de reposo. El día de reposo era un tiempo para estar con el Señor, era un tiempo para disfrutar del Señor, pero ellos lo estaban haciendo en pro de sus propias necesidades, en pro de su propia prosperidad. Ellos estaban buscando su prosperidad en días de reposo, cuando tenían que estar disfrutando de la presencia de Dios y de la bendición de Dios, ¿verdad? La verdadera prosperidad viene cuando nosotros tememos a Dios, lo amamos y obedecemos sus mandamientos. Así lo dice Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, donde dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas. Dice: a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Entonces vemos que la verdadera prosperidad no viene de las fuerzas, de lo que nosotros hagamos o generemos. Hay personas que pasan su vida entera trabajando tan duramente como animales de carga, de veras, y nunca pueden disfrutar de lo que tienen. Qué tremendo es cuando se busca una prosperidad, cuando hay amor al dinero, cuando hay amor a esa abundancia sin Dios. Es tremendo porque hemos visto personas que mueren trabajando sin lograr disfrutar de ese trabajo que tiene. El predicador del libro de Eclesiastés dice que ¿qué le queda al hombre? Disfrutar de su trabajo. Es importante que trabajemos, pero no vivir para trabajar. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. ¿Por qué? Porque se va la vida buscando la abundancia, se va la vida buscando la prosperidad, y lo más importante, que es Dios y tener una relación con el Señor, se deja de último, se deja a un lado, se posterga. Hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir en pro de mis negocios. Hoy no puedo ir a servir. Hoy no puedo orar porque tengo que madrugar, porque el negocio me lo exige. Vamos postergando nuestra relación con Dios por ir detrás de la prosperidad. Eso vemos mucho en este tiempo. La gente va detrás de sus deseos y se va buscando lo que sus propias manos o lo que sus propias fuerzas pueden producir, sin darse cuenta que hemos sido llamados a entrar al reposo de Dios. Y cuando nosotros entramos al reposo de Dios, la prosperidad viene sola. La prosperidad viene a raíz de amar a Dios, a raíz de temer su nombre, a raíz de obedecerlo, a raíz de servirlo con todo nuestro corazón. Entonces viene la prosperidad. Recordemos, el salmista dijo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así dice el salmista, o el de Proverbios, si no estoy mal. Entonces vemos que estas cosas son un mal, de veras, son un mal que están socavando la iglesia, porque Jesús nos llama a meternos a su reposo que hizo para su pueblo. Pero tu pueblo, aún va detrás de sus propios deseos. Vemos una iglesia yendo detrás de sus propios deseos, creyendo ideologías aprendidas del mundo que se han metido en el pueblo y son promovidas por los mismos cristianos, que tuercen las escrituras y la acomodan a su manera de pensar. Las escrituras no debemos nosotros moldearlas a nuestra manera de pensar. Somos nosotros los que tenemos que moldearnos a las escrituras. Siempre la palabra de Dios se interpreta sola. Nosotros no tenemos que torcer. Alguien decía que las escrituras pueden ser torcidas por cualquiera, pero vemos que hay
recompensa al torcer las escrituras, ¿verdad? Una vez que se tuercen las escrituras, pues el camino va hacia la muerte. Nosotros tenemos que moldearnos a las escrituras, no hacer que las escrituras se moldeen a nosotros. Mucho cristiano, mucho líder está torciendo las escrituras a su favor, buscando los deseos de su propio corazón, buscando su propio gozo, buscando sus propias bendiciones y buscando su propia prosperidad, cuando el Señor nos llama a buscarlo a Él, a meternos en su reposo. Romanos 12:2 nos dice el apóstol Pablo que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento solo puede venir a la luz de las Escrituras, cuando nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios. No vamos a poder conocer la voluntad de Dios si no nos dejamos transformar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Entonces vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. El día de reposo no solamente es un día que Dios preparó para que aprendamos a descansar de nuestros propios trabajos, para nuestro propio bienestar y salud. Vemos cómo pueblo de Dios trabaja y trabaja y trabaja y no descansa. Es bien delicado porque están tentando no solo contra su relación con Dios, sino que atienta contra su propia salud. Dice que el día del Señor también lo demanda, porque no solo Él quiere nuestro propio bienestar, sino que Él quiere que nosotros tomemos tiempo para dedicarlo a Él, para buscarlo a Él. Por eso es que el día de reposo, aunque puede enfocarse en un día específico, un día literal, ¿verdad? Literalmente se puede tomar como un día del Señor, pero también es un tiempo, es una forma de vida, entrar al reposo de Dios, donde nosotros en medio del trabajo estemos reposando en el Señor, en medio de la enfermedad reposemos en el Señor, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, sabemos que el Señor está allí, Él es nuestro proveedor. Eso es reposar en el Señor, sabiendo que las promesas de Dios son para nosotros a medida que nosotros reposamos en Él y nos metemos en su propósito y nos alineamos a su voluntad. Estar en el reposo de Dios no es una sugerencia. Vemos que está dentro de los 10 mandamientos, guardar el reposo, el día de reposo o el reposo de Dios no es una sugerencia. Así es que si usted pensó que el Señor le decía, hijo, descansa, porque te va a hacer bien, si quieres descansa, si no, no, es una ordenanza, el reposar, no solo físicamente, no solamente de nuestros trabajos, para la salud nuestra, sino también que reposemos en lo espiritual, que entremos en ese reposo que Dios ya hizo para que nosotros tengamos prosperidad y salud, no física, emocional y espiritual. Estar en el reposo es el deseo de Dios para nosotros, una ordenanza y una condición del corazón del Hijo de Dios. Es una condición en el que entramos cuando entramos en el reposo de Dios, puesto que eso demuestra y evidencia nuestra confianza y dependencia de Dios en toda circunstancia. Así que el no reposar en Dios se constituye un acto de desobediencia para con el Señor. Escuche esto, es desobediencia. Cuando nosotros no reposamos, es acto de desobediencia y esto involucra todas las áreas. En lo natural es importante que nosotros reposemos y que entremos al reposo de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice,
temamos pues. Es importante que haya un temor de Jehová en nosotros referente al reposo de Dios. No sea, dice pues, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto es delicado. Mucho pueblo de Dios parece que no ha alcanzado el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque corre detrás de sus propios deseos, va detrás de las propias fuerzas de su corazón. Cree que con sus propias fuerzas puede salir adelante, pero cuando nosotros metemos nuestras propias fuerzas, nos alejamos del reposo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que pareciera que algunos no hubieran alcanzado el reposo de Dios. Hay que temer, porque si nosotros no alcanzamos el reposo de Dios y no entramos en su reposo, estamos fuera del reino de Dios, porque ese es el reposo de Dios. El reino de Dios, ese reino que Dios hizo, que Jesús hizo con su muerte y con su sacrificio, con su resurrección. Él creó un nuevo reino. El reino de Dios implantado en la tierra es el reposo al que Dios quiere que entremos. Y en Hebreos 4 del 10 al 11 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues, dice el escritor de Hebreos, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es un tremendo acto de desobediencia no es tomar el reposo de Dios y no entrar en el reposo de Dios. Recordemos, estamos hablando de la apostasía, de estas puertas que no se cierran para el reposo de Dios y que nos llevan a apostatar contra Dios. Es un acto de desobediencia no entrar al reposo de Dios. Y al igual que Nehemías reprendió a los que vendían tales provisiones en día de reposo, es necesario que los líderes de nuestros tiempos, líderes al estilo de Nehemías, saquen a luz y reprendan las obras de las tinieblas que hacen tenue la luz y contristan al Espíritu Santo en la iglesia por la influencia de hombres carnales que divagan en sus propios corazones y hacen tropezar al pueblo, un pueblo indocto, un pueblo que no se alimenta de las verdades eternas que están en la palabra de Dios para adquirir el conocimiento del Altísimo, para saber a cuál es la esperanza a que hemos sido llamados. Un pueblo que no se alimenta de la sana doctrina es un pueblo que fácilmente es extraviado por hombres carnales. Recordemos, en la semana pasada hablamos de cómo el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo que en estos postreros tiempos iban a venir hombres perversos, dice, que tendrían, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, evita a este tipo de hombres carnales que están metidos en la iglesia y que están enseñando falsa doctrina, llevados por sus propios deseos y por sus propias carnalidades, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y que con qué frialdad están asolapando el pecado y no lo están reprendiendo. El pecado hay que reprenderlo, al pecado no se le puede dejar. Estamos viviendo, hablaba con una hermana hoy, estamos viviendo tiempos tan delicados donde tenemos que tener un celo santo al estilo de Nehemías. No podemos asolapar. Estamos en el tiempo de la purificación, donde no se puede, el tiempo se ha cortado. No podemos estar viviendo con un corazón de doble ánimo. Bendita misericordia de Dios que estamos caminando, pero no debemos permitir el doble ánimo, ni siquiera asolapar el pecado. Y cuando veamos el pecado hay que reprenderlo. No podemos estar permitiendo las obras de las tinieblas en la iglesia. Y como lo hablamos la vez pasada, como dice Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, dice que tenemos que actuar como los espirituales que debiéramos ser, dice, reprendiendo al pecador, pero poniendo
poniéndonos en sus zapatos, sabiendo que estamos aún en la carne, que somos, puede ser, no, Dios no quiera, nosotros también en un momento nos encontremos pisándole esas mismas sombras, Dios no lo quiera, pero tenemos, no por eso, tenemos que callarnos y asolapar el pecado. Es tan delicado muchas veces que a veces hasta por un amor, por el amor o por el cariño que a veces tenemos a los jóvenes, incluso pueden ser nuestros propios hijos, es bien delicado que asolapemos el pecado. Dice la palabra de Dios que es tan tremendo que este tipo de hombres que se levantan en la iglesia tienen apariencia de piedad. Usted los ve, parece que en realidad predicaran la palabra, pero no, porque están negando la eficacia de ella. Cuando solamente estamos viendo la debilidad del hombre y estamos, pobrecito, es que es cierto, somos débiles, somos carne, y estamos negando la eficacia de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo para esto vino, dijo Jesucristo. Él vino para estorbar, echar fuera las tinieblas y para quitar toda la obra del enemigo y para venir a transformarnos, porque la sangre de Cristo transforma, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que hablar la palabra completa. Es cierto, estamos en debilidad, pero para esto murió Cristo, para esto derramó su sangre, para esto hay sangre. Tenemos que decir que no solamente está bien, que no es que esté bien que caigamos en pecado, pero somos humanos, caemos en el pecado, pero no debemos quedarnos tirados. Hay que levantarnos unos a otros, edificándonos unos a otros. No podemos decirle al pueblo, bueno, ¿qué te puedo decir? Somos débiles, en cualquier momento puede que caigas tú, estás cayendo tú, de repente caigo yo, pero bueno, vamos. No, tenemos que decir, oye, es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de levantarnos. No podemos quedarnos. Sacudámonos el polvo y levantémonos, porque Cristo murió en la cruz. Él hizo todo el trabajo para que nosotros no vivamos en maldición, para que no vivamos en pecado. Estos hombres niegan la eficacia del reposo de Dios para su pueblo de tal manera que los instan a producir su propio reposo, haciendo vana la cruz de Cristo por medio de la sabiduría humana, cuando el evangelio de Cristo es poder de Dios para todo aquel que cree y es suficiente para que vivamos en el reposo de Dios. Primera de Corintios 1:17 dice: el apóstol Pablo hablando que el Señor no lo mandó, dice, a predicar un evangelio con sabiduría humana, sino dice, me mandó a predicar el evangelio, dice, no con sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros hablamos con sabiduría humana, hacemos vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no presentamos el reposo de Dios. El reposo de Dios ya está para que nosotros no estemos todo el tiempo en debilidad. Tenemos que reconocer que aunque nosotros somos débiles, Cristo es fuerte. Por eso se perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad. No para que estemos en debilidad todo el tiempo, sino para que disfrutemos del poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. No podemos hacer vana la cruz de Cristo manteniéndonos todo el tiempo en debilidad, todo el tiempo en pruebas, todo el tiempo en pecado. No, es tiempo de decirle al Señor que haga su obra poderosa en nosotros, rindiéndonos al Señor y despojándonos del pecado, cerrando las puertas para disfrutar del reposo de Dios que Él quiere que nosotros disfrutemos. Y sigue diciendo Nehemías en el verso 16, que también habían unos tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y es que necesitamos hombres al estilo de Nehemías. Yo le decía a la hermana Nati, qué tremendo hombre de Dios, de verdad, increíble, qué celo del Señor. Y se dan cuenta algo,
Nehemías no reprendió al pueblo en esta ocasión, reprendió a los líderes de Judá. ¿Por qué? Porque Tiro era reconocida por ser una ciudad de comercio, al igual que Sidón. Eran dos ciudades hermanas. Creo que Tiro hasta le decían, creo que le llegaron a decir hija de Sidón, porque eran dos ciudades que estaban allí juntas y eran ciudades de comercio. En Isaías 23, Tiro es comparada como una ramera que comercia y fornica con los reyes de la tierra. Y en Ezequiel 28 dice que el príncipe de Tiro es figura de Luzbel, que por su orgullo y soberbia y sus múltiples contrataciones que hizo en la tierra se llenó de iniquidad y de pecado. Entonces vemos que Tiro de cualquier manera, Tiro y Sidón no son más que un símbolo que habla de comercio y de prostitución. Eran los tirios los que vivían, imagínense que estos tirios vivían en medio de la tribu de Judá. Y ellos hacían pecar al pueblo en el día de reposo. Ellos llevaban al pueblo a profanar este día, ofreciéndoles pescado y toda mercadería. Lamentablemente, este principado está dentro del pueblo de Dios, socavando para llevar al pueblo a pecar contra Dios, haciendo comercio de las almas del pueblo de Dios, ofreciéndoles alimento de prostitución e idolatría. Recordemos, siempre cae Jezabel. Jezabel, la mujer de Acab, era hija de un rey sidonio, del rey de Sidón, y llevó al pueblo de Israel al peor tiempo de apostasía, quien también quería cortarle la cabeza al profeta Elías y quiso seducir a Jehú. Esto lo vemos en 2 de Reyes 9:20. Y ese mismo espíritu o potestad que gobernaba Jezabel siguió y luego se manifestó en Herodías, que al final le quitó la cabeza a Juan el Bautista, en el cual estaba el espíritu de Elías. Y luego vemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, cuando Dios le manda el mensaje a la iglesia corrupta de Tiatira y le reclama que tiene a esa mujer en medio de ella, que se dice profetiza, y esta mujer dice que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer con las cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos lo que está haciendo este misma potestad en medio de los tirios que estaban en el pueblo de Israel. Estaba llevando al pueblo a profanar el día de reposo, vendiéndoles pescado. Recordemos que el pescado se come fresco y ellos no tenían permitido cocinar el día de reposo, pero ellos precisamente llevaban el pescado el día de reposo. ¿Por qué vender pescado fresco ese día? ¿Cuál era la intención? Obviamente llevar al pueblo a pecar. Y fíjense que estos tirios estaban y vivían en Jerusalén. ¿Será que en medio del pueblo de Israel está la potestad? Esa potestad dominando. Y qué tremendo, porque en Apocalipsis dice que seduce a los líderes. Si se dan cuenta, Nehemías, a quien exhorta duramente es a los jefes, a los líderes de Judá, que ellos están permitiendo que los tirios hagan semejante cosa. Pero son los líderes los que están siendo manipulados, están siendo hasta enseñados por esta manipulación jezabélica, por esta potestad horrible. Y créanme que cuando hablamos de líderes, no estamos hablando solo de hombres varones, estamos hablando de mujeres también. Hay espíritus jezabélicos que se manifiestan queriendo seducir a siervos y siervas de Dios. No mira ni color, ni tamaño, ni sexo. Esta potestad viene a arrasar y a matar. Quiere seducir y volar cabezas. Es lo que siempre ha querido hacer. Entonces vemos a Nehemías exhortando a los líderes. Y porque les dice que ellos son los responsables de permitir esta influencia demoníaca en medio del pueblo. Porque es a los siervos de Dios que seduce para llevarlos a la contaminación y a la idolatría. Recordemos, todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida es idolatría.
¿Cuánto discernimiento de verdad es necesario que tengamos en la iglesia y los líderes en particular, los líderes de la iglesia de Cristo? Necesitan ese discernimiento. ¿Por qué? Primera de Corintios 10:23 dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Necesitamos un discernimiento para distinguir luz de luz, para distinguir la seducción de este espíritu jezabélico que está metido, así como estaba metido en medio del pueblo de Judá. Estos tirios estaban metidos aquí, igualmente está metido en el pueblo de Israel y quiere llevar a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Contaminaciones espirituales que están metidas en la iglesia. Por eso vemos muchas congregaciones que no levantan la cabeza, congregaciones muertas donde no se hay un mover del Espíritu Santo. Es tremendo. Solamente el sometimiento al Espíritu Santo de Dios pondrá en pie y pondrá firme a los líderes de la iglesia. Conocer y meterse al reposo de Dios, de verdad, es maravilloso. Pero solo con la comunión con el Espíritu Santo puede traer una vida en reposo. La vida, ese reposo que Dios quiere manifestar a nosotros. Es importante. Hoy en la mañana orábamos el hecho de que hay tanto. Recordemos que cuando el Señor habló del Espíritu Santo, la primera vez que habló del Espíritu Santo, habló que era una fuente de agua viva que iba a brotar del interior, dice, refiriéndose al Espíritu Santo. Es esa agua viva que fluye, que debe fluir en la iglesia. Un hermano estaba escuchando yo hablando de que la cantidad de agua que produce el cuerpo, somos 60, otras partes de órganos, los órganos de cuerpo, unos son 60, 70, 80, hasta el 90% de agua. Imagínense si el cuerpo necesita agua, que es la fuente de la vida, cuanto más la iglesia necesita la fuente inagotable que es el Espíritu Santo. Pero vemos una iglesia deshidratada porque no tiene al Espíritu Santo moviéndose en medio. Es el Espíritu Santo que nos mete al reposo de Dios, a disfrutar de ese reposo que Cristo, esa victoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario, solo la podemos adquirir y vivir sometidas al Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 15:54, sorbida es la muerte en victoria, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Dios ya nos dio la victoria por medio de Jesucristo. ¿Y qué pues diremos a esto? Dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Para qué? Para que entremos en su reposo. Bendito es el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, dice Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso el Señor quiere que entremos a su reposo. ¿Para qué? Para que disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero la única manera es metidos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de todas sus obras como Dios de las suyas, ¿verdad? El entender que con Cristo estamos juntamente crucificados, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo tengo que trabajar con mis propias fuerzas para buscar el alimento, para buscar el gozo, para buscar la prosperidad, alejada del reposo de Dios, en vano murió Cristo. Porque la justicia no es por la ley ni por las obras, es por la gracia de Dios, que por medio de Jesucristo. Y como hemos leído en Corintios, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de Dios, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que nos ha concedido un reposo por medio de Jesucristo. ¿Y por quién lo conocemos? Por el Espíritu Santo. Así es que hay que tomar medidas, así como Nehemías tomó medidas al respecto contra todas aquellas cosas que estaban amenazando el día de reposo. Nosotros también tenemos que tomar medidas. Dice el verso 19 del 13. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cierren todas las puertas y ordené que no se abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén 1 o 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces, dice, no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué cosas hizo Nehemías? ¿Qué medidas tomó Nehemías contra aquellos que estaban atentando contra el reposo? Primero, cerrar las puertas. La única manera en que podemos entrar en el reposo de Dios es cerrando las puertas a todo aquello que amenaza contra el reposo de Dios. Cerrar la puerta a los placeres y al pecado para que queden fuera y para que adentro haya comunión con el Señor y en su reposo. Es una decisión personal de verdad, para que nuestros ojos puedan ver al Rey en su hermosura. Hay una cita preciosa en Isaías 33, del 13 al 17, que habla, dice: oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca. Conoced mi poder, dice el Señor. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas, y ellos dijeron: ¿quién de nosotros morará o sobrevivirá en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Ellos se preocuparon porque entendieron el poder de Dios y lo que les esperaba como pecadores. Pero ¿qué dice? El que camina en justicia y habla recto, el que aborrece las ganancias violentas, vean, no se va detrás de la prosperidad, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Le será dado su pan y sus aguas serán seguras. Y tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Qué importante es cerrar toda puerta para poder disfrutar de ver al Rey en su hermosura. ¿Quiénes quieren disfrutar de estos? ¿Quiénes quieren disfrutar del reposo de Dios? En el reposo de Dios hay refugio. En el reposo de Dios hay alimento, hay agua. Pero es para quienes está. Para quienes cierran sus ojos, cierran la puerta a ganancias deshonestas, cierran la puerta al pecado y a todo aquello que atenta contra el reposo de Dios. Otra cosa que hizo Nehemías fue poner guardias. Toda carga quedó afuera. Él cerró las puertas y puso vigilantes. Allí quedaron afuera toda carga, todas las maldiciones. Esa palabra carga que aparece ahí habla también de maldiciones, de opresiones, de todo peso, de todo pecado. Todo debe quedar afuera del reposo de Dios. Al reposo de Dios no pueden entrar las maldiciones, no puede entrar el pecado, no puede entrar peso, no puede entrar carga. Todo tiene que quedar afuera. Todo se quedó afuera. Por eso el Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Qué lindo es saber que podemos descansar en el Señor. Pero es importante cerrar las puertas y poner guardianes. Poner guardianes, ser vigilantes, ser atalayas, ser vigías, para que todo pecado se quede afuera y no entren. Y dice Nehemías, y los amonesté y les dije,
¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Miren esto, todavía se quedó el pecado allí, las cargas estaban allí se quedaron los comerciantes, se quedaron aquí. Todo aquello que está comerciando contra su vida. Ahí permanece afuera, permanece ahí esperando que usted abra la puerta. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? El pecado siempre estará a la puerta, pero de ti depende enseñorearte de él. Si usted cierra la puerta, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta, estar guardiando, estar vigilantes de que esa puerta no se abra, porque el pecado siempre está allí. Pero dice aquí Nehemías que él vino y los reprendió. Porque dice que habían quedado afuera y no solo lo hicieron una vez, 2 veces. Dice, los negociantes se quedaron ahí. No, que van a abrir la puerta. Pero Nehemías dijo, no, las puertas no se van a abrir. Y dice que los reprendió duramente. ¿Quiénes se quedan afuera? El pecado, las cargas, las maldiciones. Apocalipsis 22:15 incluso dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Todo pecado de hechicería, toda fornicación, todo homicidio, toda idolatría, toda mentira tiene que quedar fuera del reposo de Dios. Así es que tenemos que despojarnos de la vieja levadura. Y porque dice la palabra de Dios en Corintios que nosotros somos nueva masa, tenemos que despojarnos de todo pecado que nos asedia. Me encanta esto que Nehemías les dijo. ¿Por qué se quedan ustedes al otro lado del muro? Si lo vuelven a hacer, les echaré mano. Y es que al enemigo de verdad, ahí es donde nos empoderamos con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos empodera. ¿Para qué? Para no tenerle al enemigo, sino enfrentarlo, así como dijo, y le dijo Nehemías, si lo vuelven a hacer, si ustedes siguen allí, les echaré mano. ¿Y sabe qué? Huyeron. Por eso la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él tiene que huir, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Al estilo de Nehemías, cerrando puertas, llenos del Espíritu Santo, hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, celosos de los mandamientos, celosos del pacto de Dios, celoso de ese reposo, anhelantes de entrar en ese reposo y no solo entrar nosotros, sino también llevar a mucho pueblo, a los nuestros, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, llevarlos a ese reposo, amonestándolos para que cierren puertas, para que todo quede afuera y para buscar al Espíritu Santo, porque es el único que nos puede meter al reposo de Dios. ¿Y cuál es la orden del Señor? Miren qué bello, me encanta esta cita de Deuteronomio para terminar y para cerrar. Deuteronomio 33:25 al 27 dice, de hierro y de bronce serán tus cerrojos. ¿Cómo quiere que el Señor que sean nuestros cerrojos que vamos a poner en esas puertas? De hierro y de bronce. ¿Para qué? Porque son materiales fuertes que el enemigo no va a abrir. Y dice, si tú pones hierro y bronce en tus cerrojos, dice, tan largo como tus días será tu reposo. Vea eso. Queremos entrar en reposo, queremos tener vida de reposo. Hay que cerrar puertas y poner cerrojos de hierro y de bronce. No hay como el Dios de Jesurún que cabalga los cielos para venir a tu ayuda y las nubes, dice, y las nubes en su majestad. El Dios eterno es tu refugio y debajo están los brazos eternos, porque Él nos mantiene en sus brazos de amor. Él echó al enemigo de delante de ti. ¿Y sabe qué dijo? Destruye. Destruye, dice el Señor, esa es la orden, destruye al enemigo porque él no va a prevalecer. La palabra de Dios dice, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Es necesario que nazca en nosotros un amor por la iglesia y oremos, de verdad, oremos con todo el corazón, que el Señor nos ponga corazón conforme al suyo para orar, para llorar y pedir misericordia por la iglesia de Dios. Y para terminar, el Señor, Nehemías dijo a los levitas, purifíquense porque ustedes van a tener que guardar las puertas para santificar el día de reposo. El llamado final de Nehemías a los levitas es a purificarse. Es el llamado que nosotros tenemos. Sigamos purificándonos. Permitamos al Espíritu Santo que nos purifique y nos siga purificando para que tomemos nuestro lugar como guardianes, como atalayas de las puertas de la iglesia. Usted y yo estamos llamados no solo a orar por nosotros mismos, no solo a orar por nuestra casa,
orar por la iglesia de Cristo a la cual pertenecemos. Oremos, clamemos, lloramos, hay que llorar, hay que gemir delante de Dios por el pueblo de Dios para que vuelva al reposo de Dios. Por eso le dice Nehemías al Señor, también por esto acuérdate de mí, oh Señor, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y es la segunda vez que Nehemías le dice al Señor que se acuerde de su obra a favor del pueblo. Así es que esta mañana seguimos reflexionando. Yo creo que es tiempo de reflexión. Dios nos ha traído de reflexión en reflexión. Hoy, si tú estás escuchando este video y eres un hijo de Dios, que estás buscando lo tuyo, que estás en tus fuerzas buscando el gozo, que estás buscando el alimento, que estás comiendo el alimento inadecuado, estás comiendo solo una parte y no estás comiendo todo el sazón de la palabra de Dios, es importante que hoy te pares en los caminos, que te detengas, hagas un alto, párate y revisa tu vida. Y si no estás caminando en el reposo de Dios, hoy es día de arrepentirte. Hoy es día de decirle al Señor, hoy me paro, Señor, y me arrepiento porque no he estado caminando conforme a tu voluntad. Así es que hoy, Señor, me vuelvo a ti. Soy tu hijo y quiero entrar en tu reposo. Me arrepiento, recibo tu perdón y busco, hoy me reconcilio contigo porque no he estado caminando delante de ti como debe ser. No he estado entrando en tu reposo y no he estado buscando la presencia tuya por medio de tu Espíritu Santo. Y si tú eres alguien que no conoce del Señor todavía, eres una persona que todavía no le entrega su corazón al Señor, yo te insto hoy. Hay un reposo para tu vida. No puedes andar buscando con tus propias fuerzas la prosperidad, por una prosperidad que es pasajera, una prosperidad de la tierra que para nada aprovecha. ¿De qué sirve al hombre, dijo Jesús, ganar el mundo entero y perder su alma? La prosperidad que da Dios es una prosperidad eterna, es vida eterna. Así que yo te insto hoy, analiza tu vida, necesitas a Cristo en tu vida. No desgastes tu vida buscando la prosperidad, tu propio bienestar, tu propia alegría, alejado del reposo de Dios. Y esta mañana yo te insto, tanto si no eres cristiano, conoces a Dios, como a los cristianos que no están caminando delante de Dios, que hoy podamos hacer una oración de fe y decirle al Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero esta mañana te reconozco a ti como Señor y como Salvador. Sé que no he caminado bien delante de ti. Te pido perdón. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento con todo mi corazón y te pido que vengas a tomar el trono de mi corazón. Quiero entrar en tu reposo. Por favor, hoy ven a mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Y por favor, escribe. Asegúrate que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando tú vengas, yo diga, heme aquí, cuando sea mencionado mi nombre. En el nombre poderoso de Jesús, yo hago esta oración, Señor, confiando que tú eres mi Salvador y que tú eres mi Señor y que tú hoy me rescatas para vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Si tú hiciste una oración de fe esta mañana, si eres cristiano, afírmate más en el Señor. Si es primera vez que haces una confesión de fe, busca a otros que también estén buscando el favor de Dios, que estén buscando vivir en el reposo de Dios. Busca una iglesia y congrégate. Gracias al Señor por este estudio de esta mañana. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.